arquitectura europea ya está basada en una idea de cierto idealismo tecnocrático de la libertad o la unión de los pueblos, pero sin el pueblo, ¿no? O sea, queremos evitar las guerras en la Unión Europea, pero desde la dirección o desde el mando de unas élites, ¿no? Entonces vemos que el Tratado de Roma, que fue el primer tratado que hace una comunidad donde nace la Comunidad Económica Europea, dice que el objetivo es propiciar una siempre creciente unión de los pueblos en Europa, ¿no? Han habido 3 pasos en este camino. Primero es el Tratado de Roma, como os decía. Segundo es el Tratado de Maastricht, que es el tratado ya donde la unión económica pasa a ser unión política, o se desarrolla el primer paso para que sea una unión política, y se hace nace el compromiso de hacer una unión monetaria. La unión monetaria al final esconde el objetivo de llevar a cabo una unión política total, ¿no? Y luego el Tratado de Lisboa, que es el tratado vigente y con función de constitución, ¿no? Que se firma en 2006, creo. Bueno, la vigencia entra en 2007, pero se firma en 2006. Entonces, como os decía, es la unión de los pueblos, pero sin los pueblos. Me hago la pregunta, ¿no? Porque en la ciudadanía danesa votó en contra del Tratado de Maastricht en el 92 y fue forzada a votar de nuevo, por ejemplo, en el 93. Si el referéndum se tomara en serio, Dinamarca no tendría por qué entrar en este pacto, pero se la fuerza a votar. Y en la Constitución Europea pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es rechazada en 2005 por Holanda y Francia y se hace un nuevo tratado, el Tratado de Lisboa, que es como enmiendas al Tratado de Maastricht, pero con los mismos principios o con el mismo contenido que la Constitución que ha sido rechazada. Giscard d'Estaing es el expresidente de la República Francesa y fue el presidente de la Convención Redactora de la Constitución. Dice que es un error consultar a la opinión del electorado sobre la Constitución porque no es posible para nadie entender el texto completo. Eso creo que transmite un poco la idea de lo que es la Unión Europea. Es como algo idealista, constructivista, pero que supone que como tiene la razón, o sea, la gente que ha llevado a cabo este proyecto debe suponer que tienen razón y que tienen el bien de su lado y que por eso pueden hacer cosas que son de una democracia dudosa, por lo menos, ¿no? Aquí tenemos al vicepresidente de la misma convención redactora, que es ex primer ministro también belga, y comenta exactamente lo mismo, ¿no? Si la respuesta es no, pues la pregunta deberá realizarse otra vez hasta que sea sí. Esto todo son declaraciones públicas, o sea, que son se pueden encontrar por Google. Las instituciones de la Unión Europea también tienen una naturaleza bastante, entre ellas no se sabe bien dónde acaba la jurisdicción de una o el poder de una y empieza el de la otra. Pero creo que aquí sería relevante comentar que la Comisión Europea y el Consejo Europeo son instituciones con bastante poder y no muy casi no son representativas porque no son elegidas por la ciudadanía. La Comisión Europea es el gobierno de facto que ostenta poder ejecutivo y legislativo, y el Consejo Europeo también ostenta poder ejecutivo y legislativo, y la Comisión Europea no tiene ningún miembro elegido por la ciudadanía. El presidente de la Comisión es elegido por el presidente del Consejo, y el mismo presidente de la Comisión elige a los 27 comisionarios que trabajan, o sea, que presiden, son los comisionarios que presiden las diferentes áreas de la Comisión Europea. Y el Consejo es formado por los 27 jefes de Estado, más el presidente del Consejo, que es elegido por los mismos jefes de Estado. O sea que tampoco este presidente es elegido por la ciudadanía. Los otros 27 miembros, los jefes de Estado, sí que lo son, pero las decisiones que se llevan a cabo dentro del Consejo se hacen en salas
cerradas, sin la presencia del resto de los parlamentarios o de cámaras o de la opinión pública. Por tanto, tampoco hay transparencia en esta institución. Sobre todo lo que transgrede los principios democráticos y que es más importante es que tienen poder ejecutivo y legislativo a la vez, cosa que va contra el principio de separación de poderes. O sea, una democracia funciona con la separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y en cambio, en estas instituciones, que además de no ser representativas, tienen mucho poder, estos poderes se mezclan. Quería comentar, por ejemplo, de la Comisión Europea, aparte de no ser representativa y de mezclar poderes, está muy influenciada, realiza la legislación que después se lleva a cabo en la Unión Europea. Y esta legislación la realizan o se realiza en base a estudios de grupos de expertos. Hay más de 1000 grupos de expertos elaborando legislación para la Comisión. En el sector o en el campo financiero hay 19 de estos grupos trabajando para realizar legislación. Pues de estos 19 grupos, 8 están dominados por miembros de la industria y 3 no pueden saberse porque no hay información sobre quién los compone. Y 7 de ellos están dominados por los estados. O sea que tenemos que de estos grupos que realizan la legislación sobre los fondos de inversión, sobre la banca, la regulación, etc., hay más legislación que sale de los mismos bancos que de estados o de sindicatos, etcétera, grupos de expertos independientes. El objetivo de las élites de la Unión Europea, vuelvo a poner el objetivo del Tratado de Roma, y la frase de abajo es: formando instituciones supranacionales que amasen mucho poder y que sean de naturaleza no democrática y centralizada. El método que se usa es la integración forzada por engaño. Este es Giuliano Amato, que es otro de los padres de la Constitución, y que nos explica cómo se realiza este proceso para ir cogiendo soberanía de los estados y llevándola al espectro de la Unión Europea. Se tiene que hacer como si, él lo explica así, ¿no? Como si se pidiera poquito para obtener mucho, como si los estados fueran a permanecer soberanos para convencerles de entregar su soberanía. La Comisión en Bruselas, por ejemplo, debería actuar como si solo fuera un instrumento técnico para que en realidad se la trate como un gobierno, y así sucesivamente por engaño y subterfugio. Eso es lo que estamos viendo en esta crisis, ¿no? Esto es lo que se llama el método Monet. Es el método en que la Unión Europea o las instituciones de la Unión Europea asumen soberanía de los parlamentos nacionales sin hacer ruido, simulando que los poderes alienados son técnicos como el carbón, el acero, el mercado, la moneda, la fiscalidad, y esto es protegido por tratados impenetrables que tienen miles de páginas, que son difícilmente entendibles para la mayoría de la población, casi imposibles, ¿no? Monet nos explica cómo se integra, cómo llegamos a integrar. Pues necesitamos reconocer una necesidad para entregar nuestra soberanía. Para entregar libertad nos tiene que parecer que es necesario que entreguemos esta libertad. Y solo entregamos libertad cuando una crisis nos acosa. Y para que haya una crisis o una entrega de libertad debe haber miedo, ¿no? Lo que pretendo yo un poquito es contextualizar en el Estado español, la situación de deuda en el Estado español, y relacionarlo pues con todo lo que nos ha comentado Sergi. Sabéis, hace unos 5 años hubo una crisis financiera en Estados Unidos que repercutió en el sector internacional bancario, lo que generó una crisis de crédito, y esto hizo pues que las sociedades que tenían modelos productivos o económicos dependientes del crédito entrasen en crisis económica. ¿Qué pasa? Que estos estados empiezan a perder, los ingresos dependientes de estos modelos productivos, y la única manera de financiación que tienen es el endeudamiento, según los esquemas económicos en los que están sumergidos. Esto hace que de una crisis financiera externa en otro continente se pase a una crisis económica y que termine en una crisis de deuda, ¿no? Sergi nos hablaba de las estructuras europeas, pero ¿cómo se transmiten estas estructuras europeas hacia el cuerpo Estado?
Bueno, pues lo primero que pensamos que afecta en el cuerpo-estado es esta cosa que se llama la troika. La troika en realidad no es una institución, la troika es un carro que tirado por 3 caballos, ni siquiera es un nombre propio, es un nombre común, pero que ya hemos asimilado este nuevo significado. Estos 3 caballos serían el Fondo Monetario Internacional, digamos la Comisión Europea y en parte el Consejo Europeo, y el Banco Central Europeo. Los objetivos de la troika, ¿no? El crecimiento y creación de empleo en un modelo neoliberal. Pues para llegar a ese objetivo, dentro de este modelo, la consolidación presupuestaria, políticas de ajustes y de recortes, confianza en los mercados internacionales de deuda, que básicamente consiste en que sigamos financiando al Estado a través de entidades privadas, sin capacidad de evaluar moneda ni nada, y después las reformas estructurales, pues pensiones y reforma laboral, pues esto lo que viene a decirnos es que no estamos haciendo unos cambios, digamos, eventuales o de contingencia durante una crisis. No, es que nos están cambiando nuestro modelo de aquí en adelante y hacia un futuro, independientemente de que estemos o no estemos en crisis, ¿no? Además de la troika, hay otras entidades que afectan, digamos, a la política de Estado. La banca privada de las entidades que fueron las que propiciaron, son transnacionales. Yo ya para las fronteras es mejor calibrarlas en divisas y no en frontera de Estado, y tuvieron, pues digamos, se atiborraron durante la burbuja inmobiliaria, y ahora en crisis, digamos, estos modelos productivos ya no les generan beneficios. Entonces, todo lo que antes ganaban a base de créditos, ahora lo ganan a base de deuda, ¿no? Bueno, pues la deuda, digamos, es lo que más intereses genera. Digamos, ahora ya no interesa invertir en empresas. Las agencias de rating son, sin pararme ya más, son, digamos, las que evalúan el riesgo que un Estado tiene de pagar sus deudas o bien, el riesgo que hay de comprar deuda de un Estado. Entonces, esto hace que en los mercados secundarios el interés por las deudas, cuando se renegocian, aumente, ¿vale? Esto es el concepto de prima de riesgo, que es, digamos, la diferencia de interés entre la deuda del Estado español y la deuda del Estado alemán. Pues que fluctúe, y las agencias de rating tienen mucho que ver en esto. Después están los gobiernos centrales, que los gobiernos centrales se supone que son los que legislan en el marco Estado, pero legislan teniendo en cuenta toda esta macroestructura que tienen por encima. O sea, que en realidad están, digamos, carentes de cierta soberanía y están expuestos a las exigencias de los mercados, porque en cuanto sube la prima de riesgo, todas las políticas que puedan hacer están tremendamente condicionadas. Y bueno, y después que hay una endogamia política tanto con el sector financiero como con los medios de comunicación, y hace que todo esto no tenga mucho sentido. Y después el último rol, el último actor o actriz que existe, somos nosotros, que tenemos muy poquito rol en, digamos, la construcción de nuestras sociedades, y lo único que podemos hacer es, digamos, financiar todo este modelo, pues nuestras nóminas, nuestros planes de pensiones o nuestros ahorros, o legitimar, digamos, al siguiente paso de esta supraestructura, pues dando nuestro voto a X, a Y o a Y, o a Z, vamos, y entonces, participando de esto, pues hay quien ya se siente legitimado para aplicar una serie de políticas. Esta es la última información que hay sobre la deuda en el Estado español, ¿vale? Ha salido hace unos días y viene a decir que la deuda se ha pasado en 4 puntos sobre la estimación que tenía el gobierno cuando calculó los presupuestos para 2013. Tenía una estimación de casi un 80% de deuda pública, pero en realidad estamos entre un 83,5 y un 84 de deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto, ¿vale? Falta el endeudamiento de las empresas públicas, que no está contabilizado, parte del bloque digamos, del rescate a la banca, que puede todavía llegar, que tampoco está contabilizado. Y hay quien dice, bueno, salía en otro medio de comunicación, esto es del País, salía que podíamos estar incluso en el 96%. Nuestra deuda pública no es en realidad un problema, ¿no? Porque el problema que tiene el Estado español, y ya no me paro a desgranarlo, porque yo creo que muchos ya lo sabéis, es la deuda privada, ¿no? Tenemos ahora mismo la deuda privada es aproximadamente 4 veces mayor que la deuda pública. Lo importante de esto es que vemos que mientras nuestra deuda pública durante los años dorados de endeudamiento
iba bajando, la deuda privada iba aumentando. Y fijaros que ha empezado a aumentar un poco la deuda pública, pero el problema en realidad es la deuda privada. ¿Y por qué se nos presiona tanto si la deuda pública no es un problema? Porque claro, lo que debe la ciudadanía es la deuda pública, lo demás no es asunto nuestro. En realidad es porque no es lo que debemos, sino a quién lo debemos. ¿Vale? Digamos que ahora mismo no se ve casi nada, pero tanto en el Estado español como en Grecia, y podríamos ver que Irlanda e Italia están un poquito por ahí, la mayor parte del endeudamiento privado es hacia entidades financieras que están en Alemania y en Francia. Vemos que el endeudamiento público en otros estados es muy superior al del Estado español. No obstante, teniendo menos endeudamiento público, tenemos mucha más presión por parte de las instituciones europeas de devolver nuestra deuda, porque se la debemos a los que están en los poderes, digamos, donde está el Banco Central Europeo y el capital, que es en Francia y en Alemania. Nos presionan básicamente no por lo que debemos, sino a quién se lo debemos. Puesto que este discurso de que tenemos una deuda pública grande no funciona, porque no es cierto, el problema es la deuda privada y yo no quiero pagar una deuda privada, hay que ir a otro discurso, que es el discurso del déficit. A medida que tenemos más deuda, pues aumenta el déficit, ¿no? Y bueno, es una relación retroalimentada. Antes del 2007 teníamos superávit y ahora tenemos un déficit, pues creo que el 9,2 me parece que es la última cifra que salió, con respecto al PIB. ¿Por qué nos dicen que tenemos este déficit? Porque tenemos una disminución de ingresos y porque tenemos un aumento de gastos. Esto es lo que nos suelen decir. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Sí es cierto que hay más desempleo, sí es cierto que hay menos actividad comercial y bueno, lo de que hay más gasto social, lo dicen por las partidas para el desempleo. Esto es lo que se suele vender, pero hay otra realidad que se vende menos, son las políticas que se han ido aplicando durante la época dorada, que son pues las privatizaciones, la permisividad fiscal, pues con casos como la SICAV u otro tipo de políticas, y las reformas fiscales, ¿vale? Todo esto ha hecho que los ingresos que no dependen directamente del trabajo hayan disminuido. Por otro lado, nos hablan del aumento de gastos. Fijaros que estos son desde el 2008 hasta el 2013, según los presupuestos oficiales. El único que cambia en real orden de magnitud es este último bloque, que fijaros cómo sí que va haciendo un aumento de gasto considerable, ¿vale? En este caso estamos hablando del presupuesto dedicado a los intereses de la deuda, que ha aumentado de 28.000 a 38.000 millones de euros para el 2013. O sea, en realidad, el aumento de gastos solo se puede justificar única y exclusivamente por el aumento de intereses de deuda y no porque haya más gasto social. Yo me empiezo preguntando, para explicaros un poco el concepto de deuda ilegítima, si una deuda siempre tiene que pagarse, ¿no? Eso es una pregunta que parece muy sencilla, pero que a lo largo de la historia se ha preguntado mucha gente, las respuestas han sido muy diferentes y que parece ser que no está tan claro como debería, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la deuda es la obligación de devolver algo, ¿no? Entonces ahí están entrando conceptos de moralidad, ¿no? A mí me han prestado algo y yo tengo la obligación, es moral que yo devuelva lo que me han prestado. Pero si nos fijamos en los casos históricos, lo que podemos ver es que no es tan importante si tú eres el que debes o tú eres el acreedor, es decir, que te deben algo, no es tan importante eso, sino cuánto poder tiene respecto a la otra parte, ¿no? Luego veremos algunos casos históricos, pero son muchísimos los casos de impagos de deuda. Y normalmente se puede impagar una deuda cuando tú tienes poder sobre el que te debe dinero, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito, esto es una noticia del 28 de enero de este año, supimos que como sabéis, Reino Unido y Holanda estaban exigiendo a Islandia que pagara la deuda de los bancos islandeses, de los bancos privados islandeses, especialmente de Landsbanki. Los llevaron a juicio y finalmente hubo una sentencia que decía no, Islanda no tiene que pagar la deuda de su banco privado. Es decir, va a haber un impago de una deuda y eso ha pasado por los tribunales, ¿no? O sea, ha salido bastante, pero bueno, no tanto como debería haber
salido. Ecuador dejará de pagar un 70% de la deuda pública. Todo ese dinero será una liberación para los presupuestos de los años siguientes que Correa va a poder destinar a gasto social y a gasto en educación de nuevo. Y yo me pregunto qué diferencia hay entre estos casos en Islandia o en Ecuador y el caso, por ejemplo, de Europa ahora, ¿no? Bueno, para mí lo importante es que hay una voluntad política, es decir, hay una clase política que tiene voluntad de acabar con este endeudamiento tremendo, y por otra parte hay una presión social, es decir, evidentemente ningún derecho social, por ejemplo a nivel, si te fijas en la legislación laboral, toda la legislación sobre protección de los trabajadores y de las trabajadoras no cae del cielo, no cae de las instituciones, sino que se consigue a base de la presión social, ¿no? Es muy importante diferenciar entre legalidad y legitimidad, ¿no? A veces parece que son términos que se confundan, pero bueno, como es lógico y veremos en el ejemplo que os pondré después, es muy diferente en algunas ocasiones lo que es justo y lo que es legal, ¿no? El caso más evidente y que hace poco hemos estado escuchando todas es el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca. Es decir, que haya una legislación, una ley hipotecaria que sea completamente injusta, no quiere decir que no se pueda exigir que esa legislación cambie, ¿no? Nosotros trabajamos en pro de la justicia y lo que quiere decir que hacemos presión para que algunas leyes cambien, ¿no? Por lo tanto, legalidad y legitimidad son cosas diferentes, ley y justicia son cosas diferentes también. Cuando el gobierno de un país ha recibido un préstamo, pero no se ha aprobado ni ese préstamo ha sido conocido por la ciudadanía y a la vez ese dinero no se ha utilizado para beneficio del pueblo, y cuando a la vez los acreedores estaban informados de que eso era así, es decir, que los gobiernos no estaban consultando al pueblo y que ese dinero se iba a destinar en algo que no iba a beneficiar al pueblo, esa deuda se puede considerar deuda odiosa. Y por lo tanto, esa deuda puede no ser pagada por el gobierno. Esto es una definición que hace Sacke en 1927, o sea, imaginaros hace cuánto, y con el tiempo ha ido evolucionando. Os he explicado esto: deuda odiosa, gobernadores, dictadores que piden préstamos que utilizan en contra de su población, que encima los que prestan saben que eso va a ser así. Esto es una pequeña parte. En la evolución del concepto veremos que vamos a englobar muchas otras situaciones con características un poquito más diferentes. La definición del Observatorio de la Deuda y la Globalización y de un grupo de organizaciones que se unen en la plataforma ¿Quién debe a quién? Y la definición que estos grupos construyen es la siguiente, ¿no? Es ilegítima la deuda que directa o indirectamente compromete la dignidad o pone en peligro la coexistencia pacífica entre los pueblos, se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos o que ignoran las normas de las leyes internacionales. Bueno, cuando te acercas por primera vez a todas estas definiciones, da la sensación de que es de una amplitud tremenda, ¿no? O sea, que podría incluir muchísimas deudas que se podrían considerar ilegítimas. Bueno, la intención aquí un poco es recoger el objetivo máximo a nivel de justicia, ¿no? Sería justo que no se devuelva una deuda que ha generado impactos sociales o impactos ambientales, y la intención es esta, es decir, recoger el máximo o ir hacia el máximo de nivel de justicia que se puede considerar. Si por ejemplo cogemos este informe, que es muy interesante, de Agustín Turiel, él se centra un poco más y deja de lado los impactos ambientales y los impactos en derechos humanos, y él lo que se va a centrar solo es en la deuda que toma el Estado para prestar a otra institución, ¿vale? ¿Por qué es importante esto para España? Bueno, todas las deudas, todos los préstamos que pide el Estado y que inmediatamente presta a otra institución, le hace cajas de ahorro, bancos, sabiendo que esa deuda las cajas y los bancos no la van a devolver, este tipo de préstamo de deuda es el que considera Agustín Turiel que es deuda ilegítima. Él lo que dice es esto, ¿no? Como ha explicado, creo, Javi, hay un déficit no financiero, que es la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes en el Estado, y Turiel solo dice que es legítima
la deuda que se realiza para financiar este déficit. Toda esta parte sería la parte que el gobierno toma para prestar a bancos y a cajas de ahorro directamente, ¿vale? Para 2008 hay 22.000 millones de euros que toma a préstamo el Estado para prestar a cajas y a bancos. Para 2009 son 47.000 millones y para 2010 son 25.000 millones. Eso es el capital. A esto hay que sumarle los intereses de todo ese capital. Al final de todo, en las conclusiones, Turiel calcula que solo contando estos 3 años y solo contando este tipo de deuda legítima, que como os he dicho es una definición muy reducida, podemos considerar que hay 120.000 millones de euros de deuda legítima en el Estado español, solo con estos 3 años y con esta definición reducida. Lo que sería aproximadamente un 12% del PIB y un 13% del endeudamiento público total. O sea, es una cantidad bastante alta, ¿no? Bueno, no sé si me enrollo mucho. No. ¿Si ha quedado claro? Vale.